Hoy hablaremos del libro Justificar la Guerra de Teresa Santiago. Libro que he leído hace unos 2 meses aproximadamente. Sin embargo, lo releí recientemente debido a los acontecimientos actuales en el mundo. ¿Hay razones para justificar una guerra? ¿Es posible justificar una guerra? Este libro, a pesar de ser breve, es conciso, es preciso y logra en unas cuantas páginas de manera, insisto, concentrada, explicar la naturaleza de la guerra y sus posibles justificaciones, y hacer un repaso en la historia de cómo se ha justificado las acciones militares, nos pueden dar una idea de cómo los estados y sobre todo las personas justifican la guerra. En la guerra se desconoce y se encuentra, se denigra y se enaltece, dice la autora en las primeras páginas. Es evidente que la guerra son los acontecimientos más extraordinarios que puede desarrollar el hombre. Porque no es una acción violenta en sí, que nace en parte, pero no es solamente violencia como podemos verlo en diferentes especies. Y bueno, más adelante iremos a los motivos reales de la guerra, pero no podemos dejar de lado que la naturaleza humana se compone de diferentes factores, y uno de ellos es la guerra, no la violencia, la guerra. Y haciendo ese repaso de cómo justificar una guerra, la autora comienza con cómo se ha justificado la guerra desde diferentes posturas. Anteriormente, la iglesia tenía un poder inmenso, era la máxima autoridad en el mundo. Y sobre todo, el autor comienza con las guerras santas. Y encontró una paradoja. ¿Cómo es posible, dado que uno de los mandamientos era no matarás, matar en nombre de Dios? Es decir, si es un pecado el asesinato, ¿cómo es posible ir a una guerra? Entonces los grandes pensadores cristianos se las ingeniaron para intentar una justificación moral de la guerra. Y Santo Tomás, San Agustín, parece que llegaron a una conclusión: la guerra justa o la causa justa. Es decir, tendrá que haber en algunas circunstancias un motivo suficiente como para poder utilizar la violencia y en este caso matar. Y no sería contraproducente con los valores cristianos, es decir, se sigue siendo moralmente una persona, pues sigue siendo moral, a pesar de estar cometiendo aparentemente una contradicción. Por eso es que la autora se empieza con esos autores, es decir, la causa justa, que a lo largo de la historia, como veremos, se sigue utilizando, una forma de legitimar la violencia. Y continúa: el verdadero mal en la guerra no es la guerra en ella misma, sino el amor por la violencia y la crueldad, deseo por el dominio que siempre la acompaña. Cita la autora San Agustín. Lo que hablaba, no es la guerra en sí, puede ser violencia y crueldad, sino el justificarla. Debe de haber una causa justa, una causa que realmente amerite la utilización de la fuerza. Y más adelante continúa diciendo, la correcta intención es una disposición interna. Aquí se presenta un problema. ¿Quién determina qué es una causa justa? Es decir, ¿quién toma la decisión de que emprender una guerra es lo correcto, es lo adecuado? Entonces, al final, las personas encargadas de decidir cuándo emprender una guerra son las que solamente ellas determinarán si son sinceras o no, si la causa es justa. Y ese es un problema que se sigue manteniendo hasta la fecha. Vemos a los presidentes de democracias tomar acciones que pueden ser consideradas como inmorales, injustificadas, ilegales, porque a pesar de que hay un organismo internacional que intenta mediar en los conflictos internacionales, siempre resulta el Estado más poderoso el que toma la decisión. Y en este caso es enviar un contingente militar o de plano una guerra directa. Y continúa la autora diciendo que en lo personal pienso que hay más elementos para pensar que el criterio primordial para San Agustín es que la intención correcta pues parece más acorde con el resto de su filosofía. Insisto, es la intención correcta. ¿Cómo determinarla? Ese es uno de los grandes problemas a la hora de intentar comprender si es sincera una persona. Si realmente es sincera y cómo establecer criterios válidos para saber si lo justifica una intervención militar, si justifica una guerra y todas las tristes y lamentables consecuencias que eso conlleva. Y luego hace un repaso también la autora
de cómo se justifica la guerra por parte de los estados. Toda república tiene no solo la autoridad para defenderse, sino también para castigar las injurias cometidas contra ella y contra sus súbditos, y para exigir reparación por ellas, citando a Francisco de Vitoria, uno de los grandes. Como, digamos, antes de que naciera el derecho internacional, había un derecho en sí que intentaba mediar entre los estados, y Francisco de Vitoria fue uno de los grandes exponentes alrededor del siglo XVI. Y sigue justificando las razones de Estado. La república debe bastarse a sí misma, según dice Aristóteles. Y aquí es donde entra la segunda problemática. El Estado. Desde una perspectiva anarquista, que considera el Estado como innecesario y causante de todos los problemas, es el Estado quien normalmente va a llevar siempre o va a tomar la decisión de emprender una guerra. Siempre son los estados. Actualmente el conflicto entre Ucrania y Rusia son entre dos estados, no entre dos grupos políticos, no entre dos etnias, no entre dos grupos sociales o entre dos individuos, es entre dos estados. Es más fácil imponer el orden y el espíritu solidario en una nación después de una guerra. Siguiendo a Maquiavelo, aquí ya comienza a utilizar, o vayan a citar a diferentes autores, que es Hobbes, Maquiavelo, Francisco de Vitoria, y habla de las consecuencias y los manejos que conlleva una guerra. Reconocer que la fuerza de la ley no es suficiente para vencer la lucha por el poder, lucha política. Es decir, la guerra ya deja de ser una causa justa y se utiliza como medio para obtener fines políticos. Más adelante hablaré sobre el máximo autor que logra descubrir la esencia de este problema. Y continúa la autora. La conciencia moral queda delegada por la inteligencia que conduce a la acción. Es decir, en una guerra, que si en un momento con San Agustín la guerra tiene que ser emprendida con causas justas, poco a poco la guerra va evolucionando a un sentido más realista. Es decir, se deja al lado la moral y vamos a utilizar la inteligencia para poder obtener los beneficios de este conflicto. Y también toca al autor inteligentemente, y porque es evidente, los hechos indeseables, es decir, lo que se ha llamado contemporáneamente daños colaterales. Es decir, la guerra ojalá no tuviese bajas innecesarias y solamente, porque hay reglas dentro de la guerra, solamente militares o los estados que están luchando entre sí, pero por lo general siempre va a haber bajas civiles y víctimas ajenas al conflicto. Y ya retomando a Maquiavelo, cita: así es como el príncipe de Maquiavelo puede verse como el tirano que sienta las bases para nuevas formas de gobierno, la obtención de la fuerza, la violencia, la guerra, para la obtención del poder. Y aquí es donde entra el maquiavelismo, como lo han llamado. En el primer sentido, la guerra se explica por la naturaleza humana, en la segunda por la naturaleza del Estado. Aquí toma la autora dos autores en particular, Maquiavelo y Hobbes. Y Hobbes tiene una concepción de naturaleza bastante curiosa. El hombre, teniendo sus necesidades, la necesidad de satisfacer sus deseos primordiales, esas ansias de supervivencia que podemos llamar, o llamamos ahora homeostasis, las ganas del cuerpo, del organismo de sobrevivir, que estamos programados para eso, la hace enfrentarse constantemente contra otro individuo. Es decir, es una lucha constante y que es parte de nosotros. Entonces, el estado que se construye entre personas tiene las mismas necesidades, la necesidad de supervivencia. Entonces podemos ver aquí un seguimiento de Aristóteles a Hobbes, de la república como que no necesita la república algún pretexto, es decir, se basta a sí misma para poder emprender las acciones necesarias para su supervivencia. En este caso, ejercer violencia, ejercer la fuerza, que se traduce en una guerra. Y continúa. La legitimidad no está dada por una ley a la cual se someta a los estados, sino por su propia condición de soberanía. Insisto, la república, el estado, el leviatán, se basta a sí mismo para poder emprender las acciones que considere necesarias para sobrevivir. Así de simple, o así lo considera por lo menos Hobbes. Y dice la autora, para Hobbes, la competencia, la desconfianza y el deseo de gloria son necesidades vitales imprescindibles para la supervivencia humana. Y esto es lo que comentaba, si se traduce en los estados, la supervivencia, y es un factor muy importante, porque
las guerras contemporáneas siempre se ha utilizado el mismo argumento: supervivencia, sobrevivir. Es decir, el pretexto que ha utilizado Rusia para poder hacer la invasión es que está afectando su integridad, su soberanía, su seguridad nacional, y que por eso decidió emprender una operación militar especial. Insisto, pueda estar uno de acuerdo con su postura, puede ser justificada, porque evidentemente la OTAN tiene en su haber varias intervenciones, y es justificable desde ese punto. Y contó la autora durante varias páginas sobre ese tema: cómo justificar o cómo justifica el Estado la necesidad de guerra, y que la ley solamente se utiliza para poder mediar con otros estados. Y aquí es donde entra un problema. No problema, entra una característica. Dado que no es un estado omnipoderoso, dado que no es un estado omnipotente, perdón, dado que no es un estado que tenga la capacidad de destruir o de aniquilar a su enemigo por completo, tiene que mediar, y se refleja naturalmente en el derecho. ¿Y qué es el derecho? ¿No? Entonces, tiene que mediar, y no es la ley en sí, sino es la fuerza. Y si un Estado tiene que mediar o tiene que valerse de leyes para poder gastar seguridad, es porque no tiene la fuerza suficiente como para valerse por sí misma. Y lo vemos, insisto, en los conflictos actuales. Todo el mundo se está desbordando, bueno, sobre todo el mundo occidental, con Ucrania, por la invasión rusa. Pero hay otros conflictos actuales y no se le presta atención. ¿Por qué? Porque los estados no son suficientemente poderosos como para seducir o buscar una alianza con esos países como los europeos o Estados Unidos. Y luego la autora comienza con el autor que considero que define lo que es la esencia de la guerra. Y cito textualmente: la racionalidad final de la guerra termina por subordinar esta a la actividad política. La guerra no tiene en sí misma objetivos, ni reglas, ni leyes. Su meta es un objetivo político que se alcanza mediante acciones militares. Clausewitz. Este autor, que con su libro de la guerra, explica, esta frase resume lo que es toda esa obra en particular. La guerra en sí misma no tiene sentido, no tiene objetivos, no tiene metas. Siempre la guerra es una forma de política, una forma de seguir políticas en particular. Vemos a los estados que, si no intervienen militarmente, utilizan coacciones económicas, imponen bloqueos, sanciones que pretenden igual perjudicar. Y de hecho se ha demostrado que muchas sanciones económicas resultan ser más perjudiciales que una invasión militar, que una acción militar en concreto. En la guerra en las sanciones contra Irak se demostró que provocó la hambruna, que provocó una crisis humanitaria. Y cuando se pusieron las sanciones a Irak en el 95 habían muerto aproximadamente casi 5 millones de niños. Y esto es de acuerdo a los datos oficiales, y eso debido a o derivado de las sanciones económicas. Es decir, al final es una acción. Y podemos debatir si una sanción económica, perdón, es una acción militar. Sin embargo, tiene el mismo fin: perseguir un fin político. Una sanción económica, un bloqueo, una censura, una intervención militar, persigue un fin. La guerra no tiene sentido en sí misma, o eso es lo que postula el autor. La guerra se sale de la política determina su intensidad, el motivo, dibuja sus líneas importantes, fija los fines y de paso los objetivos militares. Es decir, la guerra, y sobre todo la estrategia militar, se sigue subiendo a la política. ¿Cuáles son los fines a conseguir? Y en base a eso se planea una estrategia, las líneas, las estrategias, y en fin, todo lo que conlleva una acción militar. Y ahora después comienza, después de Clausewitz, con Marx. Es decir, la postura del marxismo sobre la guerra. Y cita a Marx, o siguiendo a Marx: la guerra puede facilitar el camino a la revolución si ésta contribuye a la agudización de las contradicciones entre las fuerzas materiales de producción y los modos de producción imperantes. Es decir, si se puede tener una utilidad por parte no de un Estado, sino de los miembros de un Estado que están en lucha contra el mismo Estado. Es decir, aprovechar que un Estado está en guerra para generar un cambio político. Caso concreto, Rusia, que durante la Primera Guerra Mundial se da la Revolución de Octubre. Entonces, y sobre todo también toca el tema desde otra perspectiva. Puede ser una guerra civil, un conflicto interno, no un Estado contra otro, sino dentro de
posiciones políticas contrarias dentro de un Estado que pretenden la adquisición del poder. Y dice la autora, tanto Marx y Engels como Lenin estaban convencidos de los terribles males que acarrea una guerra. Es decir, a pesar de que puede ser útil, eso no quita que se esté buscando una guerra o que se esté alentando la guerra, porque reconocen que la guerra siempre tendrá acarrear males, siempre los va a acarrear. Y, siguiendo el mismo argumento, los esfuerzos revolucionarios son inútiles si la sociedad en la que estos operan no ha alcanzado el momento de crisis que hacen inminente el cambio. Es decir, puede aprovecharse o verse como en la guerra de un Estado contra otro la oportunidad para generar ese cambio político que se está buscando. Es crear las condiciones necesarias que en otro momento no son suficientes como para lograr el objetivo. Y después la autora genera dos conceptos que me parecen muy interesantes. La teoría de la agresión y teoría de la contención. Es decir, la teoría de la agresión se refiere a que, lo que hablaba, de que en algún momento el Estado se ve la necesidad, según criterios propios, de tomar acciones militares para conseguir un fin político. Y la teoría de la contención es cómo se va a llevar a cabo esta intervención militar. Es decir, no se trata de una guerra absoluta, de la aniquilación total de individuos, sino de conseguir objetivos, es decir, buscar la rendición, buscar un acuerdo que beneficie al Estado ganador, etc. Y leeré los puntos que me parece que son los que describen muy bien lo que es la teoría de la agresión. Permítame un momento. Aquí están. La defensa de los inocentes. Es decir, no se va en una guerra a disparar, a bombardear, a atacar, claro, siempre en el papel, a cualquier persona. Es decir, se hace una discriminación en el sentido de que solamente son las personas armadas las que deben de enfrentarse. Y una vez armadas, a pesar de ser soldados, y hay bastantes protocolos de qué hacer con los prisioneros de guerra. Es decir, no se trata de simplemente aniquilar a todo, ya no es una guerra absoluta, una guerra total. Otro punto que sigue es la restitución de los bienes arrebatados injustamente. Me parece que eso es uno de los mayores motivos que generan las guerras. Siempre un Estado está buscando restituir una propiedad, un terreno, alguna obra, etcétera, que alega que le pertenece. Y entonces, insisto, continuando con Clausewitz, que me parece que describe perfectamente todo esto, es la continuación de una política. Eso es lo que quiero que se refiere con este punto. Después continúa con el castigo a acciones punibles, que dice, y cito totalmente para que se entienda bien. Como causa de guerra se revisó extensamente en el capítulo anterior por la importancia que tuvo para la teoría de la guerra agustiana. Es esta, sin embargo, la menos vigente de las causas legítimas de guerra. Ello se debe a que, a diferencia de la época en la cual se originó, dominada casi exclusivamente por el pensamiento judeocristiano, actualmente la defensa de pluralidad de ideologías, cosmovisiones se considera un valor frente a las tendencias globalizadoras. Aunque el mundo ya no está dividido entre las fuerzas del bien y el mal, y aunque eso no ha dejado de invocar razones de este estilo, ya no resulta tan convincentes. Forman parte de una especie de retórica de guerra utilizada para llevar a cabo empresas militares difícilmente justificables. Es decir, ya no se busca castigar acciones en concreto, por eso cada estado tiene su justicia interna y hay instituciones supranacionales que pretenden castigar acciones particulares y no utilizar esa acción en particular como justificación de una guerra que involucre a varios estados. La defensa ante un ataque o amenaza de ataque. El caso actual, Rusia consideraba que si no utilizaba la fuerza, es decir, intervenir militarmente en las autollamadas repúblicas y después Ucrania, iba a sufrir un ataque o pueda sufrirlo, es decir, alegaba que estaba siendo amenazada. Y lo mismo responde en este momento los estados de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que la invasión puede continuar y no detenerse en Ucrania, sino avanzar a los países bálticos o continuar hasta el centro de Europa. Después, la autora utiliza lo que es el concepto de teoría de la contención y es discriminación y proporcionalidad. Es decir, no hablamos de una guerra total. Hay ciertos criterios que se debe seguir aún en estas situaciones.
que pueden ser los siguientes. La noción de necesidad militar. Este me parece que es el principal punto. Es decir, en esa proporcionalidad y esa discriminación, todo obedecerá a la razón, a un razonamiento militar. Y esto genera polémica. ¿Qué es necesidad militar? Es decir, vemos, y voy a tomar como ejemplo la guerra entre Ucrania y Rusia, porque, sobre todo porque es actual, se está sucediendo actualmente. Hay convenciones, hay reglas, y no se puede bombardear, por ejemplo, guarderías, escuelas, hospitales, campos de refugiados, solamente objetivos militares. Pero muchas veces esto se viola, porque se utiliza algún pretexto. Es decir, tal vez en esa escuela o en ese hospital estaba un comando de inteligencia, tal vez estaba un alto general, y podemos seguir con un sinfín de pretextos para violar de acuerdo a la necesidad militar. Es decir, ¿qué lo justifica? ¿No? Necesidad militar. Pero insisto, al final, volveremos a lo anterior, es una decisión interna. Serán los generales, el secretario de Estado, los altos mandos, que decidan qué es necesidad militar y qué acciones tomar. Insisto, esto es una síntesis muy breve del libro. Sin embargo, considero que describe muy bien la guerra. Hay diferentes obras que son más extensas y que pueden ahondar más profundamente sobre cómo justificarlo o la historia misma de la guerra. Pero considero que es un buen libro, perdón, para introducirse en la justificación de la misma. Y en lo personal, considero que en referente a la guerra, depende de la postura que uno tenga, es como puede argumentar su defensa. Si comprendemos que el Estado se basta por sí mismo y que ha de garantizar su seguridad y la de sus integrantes, no sé si sea suficiente. ¿Por qué? Porque esta globalización ha acercado más culturalmente y socialmente a las personas, y ya no es como hace un siglo donde eran diferencias marcadas y se utilizaba cualquier pretexto o cualquier medida justificada para tomar acciones para alejarse y sobre todo luego, perdón, para someter a los enemigos. Ahora ellos utilizan otros mecanismos y sobre todo ya no son mecanismos de integración, sino son mecanismos de aceptación. Es decir, aceptar al otro y cooperar conjuntamente. Casos concretos, la Unión Europea. Ya no son estados que combaten entre sí, sino ahora son estados que contribuyen entre sí, se aceptan como tal y van creciendo juntos. Claro, entre ellos, ¿no? Vemos las tensiones que tienen con los países asiáticos, los africanos, o cómo pueden sacar provecho en las relaciones comerciales con cualquier país. Pero volviendo a la guerra en sí, no sé si se pueda llamar correctamente justificación. Es decir, ¿puede haber realmente una justificación para este acontecimiento? Me parece que hay una cita que lo dice muy bien. Aquí está. Tal vez no haya guerras justas, sino enemigos justos. Es decir, si todos los mecanismos fallan, la diplomacia, la mediación, se llegará a la guerra. Eso es evidente. A menos que sea una persona que ame la violencia y lo único que desee es bombardear y destruir y asesinar, utilizará la guerra como último recurso. Y tal vez no se pueda justificar moralmente una guerra. Tal vez no se pueda justificar militarmente la misma. Es decir, tal vez la intervención de Rusia en Ucrania no la meritaba. Tal vez se hubiera podido encontrar una solución a través de otros mecanismos. Tal vez no se pueda justificar una verdadera causa justa. Porque ¿cómo uno puede justificar el asesinato? Porque al final de cuentas, cuando estás en una guerra, estás arrebatando la vida a alguien. Obviamente importarán las formas, sí, y es lo que precisamente a la autora, los cómo, es decir, la tortura, por supuesto que está prohibida. Es decir, no es lo mismo estar en un campo de batalla y disparar tu arma a 300 metros que tenerla enfrente y acuchillarla y degollarla y cortarle las piernas y tenerlas como trofeo. No, o sea, sí importa los cómo. Yo me refiero a la guerra como mecanismo político. No sé si se pueda justificar. Sin embargo, como hemos visto, la guerra siempre ha acompañado al hombre y estoy seguro que, tristemente, nos seguirá acompañando durante los próximos años. Porque si Hobbes tiene razón y nuestra naturaleza
es violenta. Si nuestra naturaleza es siempre buscar el beneficio propio, no tenemos esa capacidad para poder convivir con el otro. Y si llega el momento donde una situación dada, nos obliga a tener que decidir entre se salvan 10 y 90 se quedan, o vemos cómo lo hacemos para que esas 100 personas logren sobresalir y estén bien y logren satisfacer sus necesidades básicas, logren entender, tener su dignidad, tener los medios adecuados para lograr su homeostasis, su supervivencia digna, usando los medios a su alcance. Si llega en el momento de entrar en disputa, naturalmente habrá un enfrentamiento. Y si puede haber entre las personas, lo va a haber entre los estados. Y yo me quedo con esa frase. Tal vez no haya guerras justas, tal vez causas justas, tal vez enemigos justos. Tal vez no se pueda siempre justificar unánimamente una guerra, porque tal vez difícilmente una persona dirá que no es justificada una guerra contra el nazismo en su momento o contra un dictador en particular. Por eso es que considero que justificar tal vez una guerra no, porque tal vez yo pueda decir que sí y tal vez usted que me está viendo tal vez no. Tal vez un tercero dice, pues yo digo que sí también. Y así podemos seguirnos. Considero que no es tanto justificar una guerra, sino más bien una causa justa. Y eso creo que es más polémico aún, porque al final se seguirá todo por una correcta intención. Y al final uno tiene que ser sincero. Y obviamente uno no va siempre a decir lo que quiere, como suelen decir. Tal vez uno no siempre será sincero ante el mundo y tendrá cosas que guardar. Pero en cuestión de la guerra, legalmente hablando, por supuesto que se puede justificar. Legalmente hablando, hay guerras ilegítimas, guerras ilegales, que me parece a mí una ridiculez. O sea, en algún momento los crímenes de odio, la discriminación eran legales, ¿no? O sea, por eso es que no me introduzco tanto en el tema jurídico, porque al final todo se va a decidir por el legislador en turno. ¿Sabes qué? Si es legal, entonces todo lo que sea, toda la acción militar, entonces es legal. No tiene sentido. Hablamos de la cuestión moral. La guerra, insisto, no creo que haya personas que amen la guerra, por decirlo de esa manera, más allá de que hay personas que tienen una afinidad por la misma. Sin embargo, siempre intentan utilizar la fuerza como un último recurso. Y en lo personal, insisto, no puedo decir si se puede justificar la guerra, pero causas justas, sí, sí las hay. Si hay causas justas, y al final será una decisión meramente interna.